viento lleva tus palabras, viajan lejos sin cesar. La tierra siente tu cariño, naturaleza va a sanar. Ciencia ayuda a la gente, tecnología el bienestar. Todos juntos solidarios, este mundo va a cambiar. Palabras al viento, unidos por un sueño. Cuidemos el planeta, juntos sin detenernos. El sol brilla en el cielo, verde vida en el jardín. Amor por la tierra, crecemos sin fin. Ríos llevan esperanza, bosques dan su paz, mariposas vuelan alto, nuestro hogar abrazarás. Palabras al viento, unidos por un sueño. Cuidemos el planeta, juntos sin detenernos. Bienvenidos sean a la escucha de un nuevo espacio de Palabras al Viento, donde traemos comentarios de Nacho Guadí, que es responsable de educación de UNICEF en España, sobre el compromiso con la infancia. Continuamos con la celebración de los 30 años de APIA, Asociación de Periodismo de Infancia de Información Ambiental. También hablamos de cómo viven las tribus aisladas del Amazonas. Y para terminar, con una película documental de animación llamada Mariposas Negras. En 1989, los dirigentes mundiales suscribieron un compromiso histórico con todos los niños del mundo, al aprobar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, una ley internacional que se ha convertido en el acuerdo de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia y ha contribuido a transformar la vida de niños de todo el mundo. Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños disfruten de una infancia plena. Todavía mucha infancia termina antes de tiempo. Nacho Guadí, responsable de educación de UNICEF España, nos habla de su recorrido plagado de dificultades que arranca en el contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando una maestra inglesa, Glantine Jebb, impulsó el reconocimiento de los derechos de los niños, estableciendo un tratado que elevó a la Sociedad de Naciones, iniciando el camino hacia su reconocimiento y que culmina en 1989 con la Convención de los Derechos de la Infancia. Históricamente, esto que es la infancia es algo que se ha ido construyendo con el paso del tiempo, porque no se consideraba a los niños, eran personas incompletas, que no estaban todavía
consideradas para aportar, para contar con ellas, y más allá de una ayuda en la casa o de fuerza de trabajo en algunos casos, no había una percepción especial de que aquello que allí sucedía era importante. Y esto solo ha sido posible a base de avances. Hubo una profesora inglesa, Eglantine Jebb. Ella era maestra y, sin embargo, ya veía que dando clase en el entorno de la Primera Guerra Mundial, una situación de dificultad, de pobreza, de que los chicos muchas veces tenían que trabajar en las minas o en las fábricas, su misión no estaba completa. Ella quería hacer algo más. Y fue la precursora de lo que luego serían los derechos de infancia. Ella estableció un tratado que elevó a la Sociedad de Naciones en los primeros momentos del siglo XX, y a partir de ahí este camino de los derechos empezó a evolucionar. Y luego llegó, desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente, pues los niños que si ya tenían además una situación previa de pobreza, de dificultad, de exclusión, pues un conflicto armado que hace pues agudizarlo aún más. Y en ese momento, Naciones Unidas creó UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, con la vocación de ayudar a la infancia que acababa de sufrir ese conflicto. Y muy poco después, en el año 48, y en esta situación de desastre mundial y de enfrentamiento entre pueblos y entre personas, se dio el primer gran avance, que es la Declaración de los Derechos Humanos. En el año 48 se aprueba por primera vez la Declaración de los Derechos Humanos. Todos nacemos libres, nacemos iguales, con los mismos derechos y la misma dignidad. Pero en nuestro caso vamos un paso más allá. Decimos, vale, lo de los humanos está bien, pero es que tenemos un grupo de edad que somos más pequeños, que tenemos unas necesidades especiales, un poco diferentes a la del mundo de los adultos. Y ahí, bueno, pues hubo un trabajo bastante importante, desde el año 59, que se crea la primera declaración sobre los derechos del niño, y se establecieron 10 principios generales que, sin que fueran obligatorios para los países, sí que han marcado el rumbo de lo que posteriormente sería la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que es el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia. Esto significa que prácticamente todos los países del mundo la han firmado y luego se han comprometido a incorporarla en sus leyes, que necesitamos que ese triunfo que se ha conseguido en determinados momentos en la historia, las siguientes generaciones seáis capaces de mantenerla, de mejorarla y de hacer que estos derechos se conviertan en realidad en todas las partes del mundo para todos los niños y en todo momento. Se han de disfrutar en un entorno protector. Porque si tú me dices que tengo muchos derechos, pero yo estoy sufriendo injusticias y vulneraciones y desprotección, voy a pensar que esto no es para mí, que no me corresponde, que no va a funcionar nunca. Es importante que ahí todos estemos hablando de lo mismo. ¿Y qué ocurre? Que vosotros ahí sois el pegamento de todo esto. Vosotros estáis en casa, vosotros estáis en el cole, vosotros estáis en la calle. Y en la medida en que vosotros estéis mucho más capacitados para trasladar esto, pues desde luego la sociedad lo agradecerá. Como os digo, los derechos son un logro de la humanidad, pero si no se viven, no sirven. Y solo se pueden vivir si los hacemos vivos dentro de cada uno de nosotros. Nosotros desde UNICEF intentamos que estos derechos sean una realidad en todos los países del mundo y sabemos que a veces estamos muy lejos de que esto sea así. Por eso solicitamos esa ayuda de los gobiernos o de las sociedades que contribuyan con fondos, con conocimiento, con voluntad para impulsar los cambios que son necesarios. Pero las sociedades no se mueven si sus ciudadanos no se mueven. Entonces, por eso es importante que desde bien abajo empecemos a tener claro hacia dónde queremos empujar esto. Y confiamos en que esta generación tan formada, tan preparada, tan motivada, lo haga mejor que lo han hecho las generaciones anteriores. Que cada una hizo su contribución, pero siempre eso sí, esa exigencia sí que queda. O ese compromiso tenemos que ser capaz de llegar hacia él. Los derechos, al final, la Convención de los Derechos del Niño se engloba en 4 grandes cuestiones. La primera es la de la no discriminación. No hay ninguna causa que justifique que ningún niño esté fuera de ninguno de estos derechos. El segundo se llama el interés superior del menor. Esto quiere decir que siempre hay que tomar las decisiones que sean las mejores para el niño. Siempre poner su interés por delante. El tercero es asegurar su supervivencia y su desarrollo, evidentemente desde la alimentación, la protección, la salud, la educación, todas aquellas cuestiones que necesito para crecer y desarrollarme cuando soy más vulnerable y a medida que voy creciendo también con mis nuevos retos. Y el cuarto es el de la participación. Sois absolutamente ciudadanos de presente a día de hoy, igual que cualquier otra persona. Todos estos derechos son indivisibles. O sea, no puedo tener mucha educación y no tener sanidad, no puedo tener mucha protección y tener poca participación, no puedo estar protegido frente a una guerra y a la vez no tener respeto a mi identidad.
no se pueden separar. Este mensaje de llevar los derechos de infancia a todos los rincones y que vuestra voz sea escuchada, es imposible hacerla sin grandes aliados, porque solos llegamos a muy pocas partes. El periodismo ambiental se ocupa de la actualidad y la información relacionada con el ambiente, en que todo lo que tiene que ver con impactos y modificaciones al entorno natural. Es el periodismo que se ocupa de la captación y tratamiento informativo y periodístico, escrito, oral, audiovisual, de los temas ambientales de carácter noticioso. Es la especialización de la profesión periodística en todo lo relativo al medio ambiente, la ecología, la fauna, la flora y la naturaleza en general, particularmente en lo que respecta a las consecuencias del desarrollo social y humano sobre el medio ambiente y la biodiversidad. En España, el periodismo ambiental como tal surge en la década de los años 70 de la mano del movimiento antinuclear. Son los años del paso de la dictadura a la democracia y el periodismo asume posturas militantes y se alinea con el movimiento ecologista. Como especial, surge a finales de los 80 y principios de los 90, impulsado por periodistas como Sofía Menéndez, una de las pioneras desde el diario Ya, Ángel Muñoz, del Independiente, Arturo Larena y Amanda García, de Agencia F, y Gustavo Catalán, de Diario 16 y El Mundo, o Joaquín Fernández, Radio Nacional de España. Especial importancia tiene la labor desarrollada de la Agencia F, que a partir de su sección de Cultura, Ciencia y Medio Ambiente crea en 1992 el área del medio ambiente y los programas de especialización en el periodismo ambiental, impulsado por Arturo Larena, desde el patronato de Fundación F. Hace 30 años, un grupo de periodistas motivado por la creciente relevancia de las cuestiones medioambientales y la aspiración de la Cumbre del Río de 1992, comenzó a trabajar en lo que sería APIA, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. APIA ha conmemorado en su 30 aniversario un acto celebrado en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que tuvo lugar en Madrid en diciembre pasado, rememorando los orígenes de la institución y debatiendo sobre los retos futuros que pasan por dar una mayor visibilización a las cuestiones ambientales, entre otros asuntos. Queremos compartir el audio de vídeo difundido por APIA, que de una manera original resume sus 30 años de historia. Inundaciones, sequías, pandemias. La sociedad española está cada vez más preocupada por el cambio climático y el medio ambiente. De hecho, hasta el 90% de los jóvenes dicen estar preocupados. Viendo la página web de APIA he descubierto a toda una serie de compañeros que desde el 1994 llevan informando sobre las causas, consecuencias, el cambio climático y del estado de la biodiversidad. Pero no siempre ha sido así. En las redacciones se les ha conocido como los de los pajaritos. Pero, amigas y amigas, los de los pajaritos se asociaron en el año 1994 y hoy celebramos su 30 aniversario. Son los periodistas de información ambiental. APIA defiende la importancia de esta especialización.
Bueno, perdona, y también nos han llamado muchas veces catastrofistas. Sí, bueno, el problema ahí es que solo nos han comprado las malas noticias. Ha sido un largo camino hasta llegar donde estamos, de hablar de reciclaje o biodiversidad. Y ahora pregunto, ¿hablar de catastrofismo es informar sobre la Dana? Como iba diciendo, estos periodistas son un batallón capaz de explicar con fuentes rigurosas por qué la vida florece en este parque, o por qué Filomena no significó la inexistencia del calentamiento global, o por qué se ha producido la Dana en Valencia. Sin duda les necesitamos. Durante 30 años, Apia ha celebrado un total de 15 congresos, cada uno marcado por un hito conmemorativo. Primer congreso, año 1995. Se celebra por primera vez la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, la COP1. Apia se presenta en sociedad bajo la presidencia de Joaquín Fernández. Segundo congreso, año 1997. Lo inaugura la primera ministra de Medio Ambiente de nuestra historia, Isabel Tocino. También es el año en el que nace el Protocolo de Kioto, que se convertirá en un foco informativo importante. Tercer congreso, año 1999. La especialización en periodismo ambiental demuestra su importancia con la catástrofe un año antes de la rotura de la balsa de Aznalcóllar. Entramos en el año 2001 y el cuarto congreso de Apia. Internet se democratiza. Apia comienza sus becas de especialización para nosotros, los estudiantes, para formarnos en el medio ambiente periodístico. Quinto congreso. Estamos en el año 2003. Ya ha pasado el Prestige. De nuevo, el periodismo ambiental se pone a prueba. ¿Os parece que esto es solo lo de los pajaritos? Y por primera vez, una mujer preside Apia, Josefina Maestre. Año 2005, sexto congreso inaugurado por la ministra Cristina Narbona. El debate nacional sobre el reparto de agua y los parques nacionales dominan la esfera pública. Año 2007, séptimo congreso. Este año los periodistas reflexionaron profundamente sobre la degradación del litoral mediterráneo y la situación de sus cuencas, y de ahí las construcciones ilegales, los vertederos y la agricultura irregular. Hace casi 20 años que hablamos de esto. Ahora acabamos de ver sus consecuencias con la Dana. En el octavo congreso nos preocupamos de cómo se informa sobre el agua. Se desarrolló en Sevilla. Fue muy especial porque en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide fuimos parte de la investidura como doctora honoris causa de la primatóloga Jane Goodall. ¿Qué pasó con Kioto? Pues nada, no pasó nada, todo fue un circo mediático y así lo contamos. Año 2011, noveno congreso, el encuentro que estuvo marcado por el accidente de la central nuclear de Fukushima y por la cumbre de Durban. Pasamos a 2013, nuestro décimo congreso, y demostramos que tenemos futuro. Y así, congreso tras congreso, pasando por diferentes hitos comunicativos como fue la pandemia, donde fue muy necesario aportar veracidad y certeza. No os he contado porque ya lo sabéis. Apia todos los años da un premio bueno y un premio malo. Vía Apia y Vía Crucis. Entidades como la Fundación Conama, la EMET, José Bono, SEO BirdLife, la revista Kerku, WWF Joaquín Nieto, Eduardo Martínez de Pisón. ¿Qué decís? ¿No os parece importante explicar el medio ambiente en los medios? Vivimos en un mundo hiperconectado, pero aún existen en el mundo muchas tribus que se encuentran alejadas de las sociedades mayoritarias. Solo en el Amazonas hay varias decenas. Contamos 5 historias que resultan especialmente interesantes. Nos referimos a los Huaranoni, a los Cabajiba, indígenas del Hoyo, Cuicuro y Yanomami. Algunos están completamente aislados. Otros han abrazado la tecnología y muchos buscan proteger sus tierras ancestrales. ¿Cómo es vivir aislado en pleno siglo XXI? Escuchémoslo. En todo el mundo existen formas de vida muy distintas. No nos sorprende ver grandes edificios o gente viviendo en poblados muy desolados.
Sin embargo, sí nos puede llamar la atención conocer historias de comunidades que permanecen completamente aisladas de las sociedades mayoritarias. El Amazonas es el bosque tropical más extenso del mundo. Tiene unos 7 millones de kilómetros cuadrados, un poco menos que Australia, el 6º país más grande del mundo. Es también una de las regiones con más biodiversidad del planeta, por la cantidad de flora y fauna que se puede encontrar. Pero también es un lugar único por la diversidad de asentamientos que encontramos. Por ejemplo, solo en Brasil viven unos 800.000 indígenas y hay casi 700 territorios que les pertenecen. Además, hay unos 30 grupos de indígenas que se consideran no contactados, es decir, que no han tenido vínculo con la sociedad mayoritaria. Como no podemos profundizar sobre todos ellos, destacaremos 5 historias sorprendentes y muy distintas entre sí de tribus amazónicas de la actualidad. El primer caso es el de los Guarani. Esta tribu se ubica en el Amazonas, del lado ecuatoriano. Se cree que actualmente son unas 3.000 personas y están divididas en varios clanes. Son grandes cazadores, conocidos por sus lanzas y sus cerbatanas, que llegan a tener casi 4 metros de largo. Hasta la mitad del siglo XX estuvieron completamente aislados. A partir de allí comenzó cierto contacto con el exterior, aunque la verdad es que al principio primó la desconfianza y la hostilidad. De hecho, 5 misioneros estadounidenses se acercaron a los Guarani en 1956. Después de un contacto fructífero, los indígenas mataron a los 5 hombres, en un episodio que nos recuerda a Sentinel del Norte. Sin embargo, con el correr de las décadas pudieron comunicarse y negociar. Lo han hecho con las autoridades ecuatorianas y hasta con la ONU. En esas negociaciones lograron que se les reconozca un territorio propio. El problema es que tienen derecho al suelo, pero no al subsuelo. Y como en muchos lugares hay reservas petrolíferas, varias empresas se han acercado para explotar los recursos. Los Guarani luchan para que no se contaminen ni invadan sus territorios. Los Kawajiba son uno de los grupos con menos contacto y es muy poco lo que se sabe de ellos. Se encuentran en el municipio de Colniza, en el Mato Grosso. Se cree que tienen unos 300 años de historia, pero recién fueron registrados oficialmente en 1999. En las veces en que se contactaron con ellos no se vio una gran voluntad de integración, sino al contrario. Tal vez porque sufren la tala indiscriminada de su hábitat natural, que les deja cada vez menos espacio para asentarse. De hecho, tenían desde 2001 un área protegida, pero luego fue revocada esa protección. En 2011, un miembro de FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio y pertenece al gobierno de Brasil, logró hacer contacto con ellos. Actualmente, una ONG denuncia que se produjo un genocidio contra este pueblo y que están muy cerca de la desaparición. Es que si ese pueblo se sigue reduciendo, tal vez lleguen a una situación extrema, como le sucedió a quien es considerado como el hombre más solitario del mundo. Se encuentra en el estado de Rondônia, en plena Amazonia brasileña. Según FUNAI, su pueblo fue masacrado entre la década del 70 y 80. En 1995, un grupo de granjeros atacó a 6 personas de su tribu y quedó solo. Es conocido como el indígena del hoyo, ya que cava profundas zanjas para atrapar animales. Recién en 2018 se pudo filmar este video, en el que se lo ve talando un árbol. Se cree que tiene alrededor de 50 años y ha optado por mantenerse completamente aislado desde hace más de 2 décadas. Un caso llamativo es el de los Cuicuru. Son algo más de 500 personas y viven protegidos en el Parque Indígena Xingu, en el estado de Mato Grosso. A diferencia de otras tribus, los Cuicuru han abrazado a la tecnología. Cuentan con una antena parabólica y un generador eléctrico, pero además tienen computadoras y teléfonos inteligentes. Por eso es que sabemos tanto de ellos, ya que se filman y los suben a internet. Tienen WhatsApp y redes sociales, por lo que se comunican con el mundo con facilidad. El tema es que desde que irrumpió la tecnología en la comunidad, han cambiado los hábitos. Modificaron sus vestimentas y costumbres y adoptaron prácticas de otros lugares. Incluso el idioma propio empezó a retroceder, ya que muchos niños aprenden más portugués que la lengua local.
Algunos de los más grandes creen que se está perdiendo la historia de los Kuikuru de esta forma. Otros, más optimistas, consideran que de esta manera podrá quedar registro en la cultura y que podrán trascender en el tiempo. Para el final dejamos al pueblo indígena aislado más poblado de Sudamérica, los Yanomami. Son alrededor de 35.000 y se encuentran en un extenso territorio a ambos lados de la frontera entre Brasil y Venezuela. A partir de la década de 1980 sufrieron una gran invasión por parte de buscadores de oro, lo que trajo grandes problemas para la tribu. Si bien los gobiernos establecieron zonas para que puedan desarrollarse, el contacto con gente de afuera les ha llevado a enfermedades y perdieron parte de sus tierras. Entre algunas de sus características más distintivas se puede señalar su muy baja estatura y el canibalismo endogámico. Es decir, cuando se muere una persona, sus familiares creman sus huesos y luego ingieren las cenizas. Esto constituye para ellos un ritual sagrado. Por el clima. Nos echa el clima de nuestro país. Los huracanes. No puede pedir refugio por el clima. No existe algo así. Claro que existe. Míreme. Tus ritos no han servido para nada. Sigue sin llover. No llueve. Y nos roban los pozos. Nos vamos. ¿Dónde estamos, mamá? No has comido nada en todo el día. ¿A dónde vas? Cierra los ojos. El mar sigue creciendo. El monzón está a punto de llegar. ¿Qué haréis cuando se inunden los campos? Su kafir se encargará de ella y de todo lo que le haga falta. Al llegar tendrás que darle el pasaporte. Tienes que demostrar que puedes mantener a tu familia. Si necesitas dinero, gánalo. Por favor, es una emergencia. ¿Qué miras? Nuestro pueblo no va a sobrevivir. ¿De dónde habrán salido esas mariposas? Yo no los había visto nunca. Mariposas Negras es una película documental de animación que nos introduce en la historia de 3 mujeres que se han visto obligadas a emigrar por las crisis climáticas. 3 vivencias basadas en otras tantas historias reales, entre los casi 200 millones de personas que Naciones Unidas estima que han tenido que dejar sus tierras como consecuencia de la crisis climática. 3 historias de mujeres de diferentes puntos del mundo, en este caso la isla Joramara, en el sur de la India, Turkana, norte de Kenia, y San Martín, una isla francófona del Caribe, que tras años de agonía se ve obligada a abandonar sus vidas, territorios, pueblos y cultura para emprender un viaje hacia un incierto futuro. Esta película ha sido seleccionada por la sección oficial de algunos de los más prestigiosos festivales de cine documental como el IFBA, International Documentary Film Festival Amsterdam, o el DocMX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Mariposa Negra es un documental climático de animación de David Baute que agita conciencia, como explica en este audio, junto a su productor Edmond Rock, Sara Romero Tetti, responsable de diseño y montaje de sonido, María Pulido, directora de arte, junto con la música del compositor Diego Navarro, y el supervisor de sonido Oriol Tarragó. Il est toujours coincé à Saint-Martin. Il n'y a plus rien là-bas. Vous le savez. Oui, allô? Suivez-moi. No. La verdad que Mariposas Negras para mí ha sido un trabajo a nivel personal complejo, por lo que significa la película, porque durante muchos años he estado vinculado a cuestiones climáticas, a temas sociales, con mi cine, un cine más de no ficción. Y por ahí llegué a esta película y llegué a conocer a las personas que hoy son protagonistas de esta película, ¿no? Y entonces realmente ha sido un trabajo de muchos años, de adentrarme mucho en la vida de estas mujeres,
y desde ese punto de vista, claro, es una película como muy personal. David, aparte de ser un maravilloso director de documentales, es alguien que tiene una gran conciencia sobre el mundo en el que vivimos y sobre el mundo en el que vamos a dejar a las generaciones venideras. Y eso yo creo que le hace interesarse por un tipo de historias que, sin abandonar jamás el entretenimiento y la capacidad de emocionarnos, tiene ese elemento que yo creo que es tremendamente importante, que es hacernos conscientes de lo que se cuenta. No solo la emoción, no solo el viaje, sino la conciencia de quiénes somos, dónde vivimos y qué hacemos con los medios que tenemos entre las manos. Para mí el reto ha sido el desconocer totalmente la animación, ¿no? Y eso para mí era difícil, ¿no? Porque tú estás en un rodaje, bueno, pues si algo no funciona puedes repetir o ves otras variantes. En la animación es un proceso que va en cadena y cada etapa va sumando y luego ya no puedes volver hacia atrás. Y eso cambia totalmente la manera de pensar una película. O sea, ya montas la película de entrada y eso es luego lo que visualmente pues se lleva a la animación o se lleva al arte de la película, ¿no? La mirada documental de David Baute en esta película de animación lo que nos ha hecho es abrir completamente un discurso que, o sea, como darnos una profundidad a esas imágenes y a esa historia. Me gustaría destacar, por ejemplo, de David Baute, el director, la absoluta generosidad con la que ha sabido guiarnos y no solamente ha sido muy positivo trabajar con él, sino que me ha enseñado el tipo de qué profesional quiero llegar yo, sí, también. El ser director no significa coordinar todos los procesos, porque hay partes que las coordina el director de animación, la directora de arte. Entonces realmente al final es como una figura más de acompañamiento a todos los procesos y de tú aportar lo que tú entiendes que debería ser o debería plasmarse a nivel de narrativo y a nivel visual en la película. Y por ahí es verdad que me he encontrado con bellas personas a lo largo de todo el proceso que me han acompañado y creo que le han dado a la vez a la película lo que necesitaba, ¿no? El nivel de diálogo con David ha sido una maravilla, se lo he comentado y además se lo he comentado por escrito, o sea, hay pruebas documentadas. Realmente uno de los con los que más fluido ha ido todo, ha habido un nivel de entendimiento precioso, inmediato, lo cual no es nada fácil sabiendo que era su primera película de animación. David nos cedió el material de sus documentales previos, que eso fue material de oro para inspirarnos. Es muy complicado encontrar material. El hecho que David hubiera explorado todos estos territorios antes nos ha ayudado muchísimo en poderlo confeccionar y ser una realidad en el documental. Ha sido una experiencia que creo que ha producido que se logre un trabajo digno, sobre todo de algo que se debe contar o que creo que es necesario que se cuente, pero a la vez a nivel artístico también una obra que creo que quedará y que gustará mucho. Se estima que actualmente hay más de 200 millones de desplazados forzosos a causa del cambio climático. A estos migrantes no se les reconoce el estatus de refugio, puesto que sus motivos no están contemplados por la Convención de Ginebra. Mujeres y niños son quienes reciben más violencia en su migración. Salen de su tierra porque quieren. El que emigra lo hace por necesidad. Agobiado porque ve cómo se muere el ambiente y con él la oportunidad. El efecto climático no es un cuento. Hoy su efecto arruina nuestra humanidad. Solo un necio insistirá que es un invento.
eso ha demostrado ser verdad. En el mundo cada cosa tiene un don particular, cada flor o mariposa una función especial. Es una misión repleta de una urgencia universal. El que al ambiente respeta, protege a un bien natural. Y esto es todo por hoy. Desde Radiópolis para Onda Local de Andalucía, Antonio Gil.